nos conocimos de casualidad. Vos ibas en tu auto y yo... Bienvenidos nuevamente, seguimos haciendo Guara Guara de este jueves, el noveno capítulo de este ciclo. Exacto. Y tenemos para anunciarles nuevamente a nuestros oyentes que el 6 de octubre vamos a estar realizando el festejo de nuestro 10º capítulo en la casa de Arjana, así que todos más que invitados nuevamente ahí a estar presentes. A nuestros oyentes. Escuchame. Y tenemos también un anuncio que dar. Tengo algo para contarte acerca A ver. del día que vamos a estar en Darshana. Adivinen que... No sé por qué me dan siempre estos anuncios para dar, pero... Ya Que sé, vos sos sí, amigo del influencer. Quiero contarles a todos nuestros oyentes Eso. que el día 6 de octubre en Darshana Ajá. vamos a sortear a vivo 2 entradas para la Garden Ritual. Nuestros amigos de la Garden nos regalan 2 entradas para sortear con todos nuestros oyentes y seguidores en Instagram. Así que vamos a estar subiendo las entradas dentro de poquito para que empiecen a participar. Y el jueves, en el programa en vivo, vamos a sortearlos. ¿Qué les parece? Me Sí. encanta. Y además tenemos también otras cosas. Tenemos de Lucas Díaz Tattoo, de Darshana, de Memis Bakery. Nuestra amiga Valentina Amigas de la también, casa. que se sumó. Sí. Van a haber muchos sorteos ese día. Sí, sí. Muchos demasiado. sorteos y, o sea, en el transcurso de todo el programa, así que atenti. A mí Atento. lo que voy a preguntar después va a ser cómo va a ser la temática. ¿Vamos a estar sentados o mobileamos a la gente? No, escuchame, va a haber sorpresa porque vamos a tener que mobiliar Me encantó. para la gente que está ahí. La gente que participa puede llegar a tener premios. Listo, listo. Sí. Vamos a explotar el bar de nuestros amigos. Vamos a estar tratar. ahí en vivo, donde vamos a tener mobileros que van a ir caminando por el bar, hablando un poquito. ¿Quién haciendo será ese participar. movilero? ¿Quién Ay, será? no sé por qué me resuena. También va a estar pinchando nuestro amigo Pisa ahí, Sí. pasando unos temaiquenes. Sí, sí, sí. Alto crack. Y recordarle también a nuestros oyentes que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Saben que están en todas nuestras redes, @UG Radio. Y en YouTube, Guara Guara, lo pueden seguir, hacer Exacto. clic a la campanita. ¿Cómo explicarían Notificaciones. Guara Guara? ¿Vieron que nos preguntaron hace un rato qué significa Guara Guara? Y hablar un poco... Para mí es clarísimo. Es el Sarasa. Claro. El Sí. Guaraní. Sarasa. El Sarasa guaraní. El Sarasa de Tierra Roja, digamos. Claro, Guara Sarasa Guara. territorial. Me gusta Guara, esa guara, definición. Sí, sí. Está bien. Territorial. Y bueno, como ya ven, ahí por la camarita le damos una fuerte bienvenida a un amigo de la casa. Todos Sí. dicen que no, pero por favor le pido un fuerte aplauso para Franco Ciganda, que está presente aquí con nosotros. No, que viste que Muchas gracias, buenas tardes, buenas Hola, noches. Franco. cuando llegan y saludan a todos y no me saludan, ya dejan parte ahí, aparte. No, basta de interna. Este es su modo de querer igual. Este es su modo de querer. Formas de acercarse. Pero viene Franco a hablar con nosotros de lo que es la salud mental, en específico de la temática del suicidio, porque este mes es el mes de la prevención del suicidio, ¿no? Mes de septiembre, Mes de prevención del septiembre. suicidio. Más específicamente el día de la prevención del suicidio, el 10 de septiembre. Así que Ya venimos con ese tema. 15 días tarde. Listo. No, ¿por qué No, tarde? Si es el sí. mes, es el mes entero. Arrancamos tarde. Nosotros pero- acá festejamos el mes entero, pero bueno. Bueno. Igual en la provincia se extendió, o sea que se extendió al mes entero, el mes de prevención. Se van haciendo distintas suicidio. acciones Exacto. y demás. No estaría mal que se extienda el Actividades año. de prevención se vienen haciendo y también de concientización. Bien. Porque cuando nosotros decimos prevención, que es charlar sobre Claro. la temática, conocerla, ver sus vicisitudes, su situación. Ponerlo ¿no? en la mesa. Exacto. Sí. O sea que lo que vamos a hacer ahora Es un poco Exacto. eso. Sí. Bien. Ah. es un poco eso. Y creo que es sumamente importante teniendo en cuenta las épocas que vivimos, ¿no? No hay que olvidarse que tuvimos una pandemia durísima para todos. Tremendo. De hecho, hemos hablado en otro programa también de lo que había sucedido con este muchacho que peleaba en UFC, ¿no? Sí, Un cierto. acontecimiento que se hizo ¿Te muy acordás? global. El día de las masculinidades tocamos Sí, sí, eso, sí. o para hablar de las masculinidades, mejor dicho. Y también es cierto de que hay, digamos, no se socializan los problemas, digamos. Bueno. Y es ese una el- realidad, o Sí. sea, es algo que encima sucede un montón y bueno, y siempre es como que lo hablas tipo, Claro, claro. Ay, no, pero no o lo sé. ocultás, Ah, digamos. O directamente no lo hablas. oh, no se toca el tema. Ese es el punto central. Ese es el punto central. Yo igual, hablando con uno de los productores, el señor Ajá. Juan Mi Devoto, Sí. me dijo que esto no es una entrevista, esto es una columna. ¡Epa! Sí, Así que- sí, usted... Me dijo que esto es una columna y bueno, entonces le vamos a poner nombre. Sí, Bien. dale. La bautizamos. A ver. La bautizamos, ver. la bautizamos. Salud Elemental. ¡Epa! ¡Vamos! Que es un librito... Tiene un poco de Sherlock Holmes que viene de ahí. No, es un librito de Fernando Ulloa. que vamos- Elemental, mi querido Ciganda. Psicoanalista argentino. Sí. Salud Elemental.
Salud elemental. Así que en la columna de hoy, prevención del suicidio. Y les traje para conversar, para que charlemos y pongamos la mesa, así como dice Maite, Sí. un poquito de historia, un poquito de números y unos, como se suele decir, tips, pero en realidad son indicadores para la prevención y para desmitificar algunos tabús. Bien. Tabúes. Me interesa, me gusta Sí, eso. porque hay como, ¿no? Esto que decías, no se socializan los problemas, se los hablan en secreto, muy por lo bajo o no se hablan, Tal cual. ¿no? Pareciera estar velado por esas tres posibilidades, ¿viste? Claro, Más por las últimas dos, te diré, que inclusive capaz. claro. Y la principal herramienta para prevenir es charlar, conversar. Tal cual. Por eso también me parece súper interesante que comentes después los indicadores. Porque eso nos hace a todos parte de esta prevención. Exacto. Total, exacto. Y ahí lo hacemos una red colectiva, ¿no? Sí. Porque empezamos a tener conocimiento de la problemática. Bueno, pero yo había decidido empezar a hablar por este tabú. ¿Por qué el tabú y por qué charlar es prevenir? Esto me parece son las dos consignas. Porque uno de los principales tabúes para relevar los datos sobre alguna conducta suicida, ¿no? Ideación suicida, que ya son cosas diferentes, ideación, conducta, que ya vas más en el orden del intento. Algunas de las dificultades para relevar estos datos es que la gente no llega a los puestos de salud con esta problemática. ¿Por qué? Por el miedo a hablarla. ¿Se entiende? O sea que el tabú sobre este tema es una de las barreras de acceso a la salud mental. Claro, que una persona reciba mínimamente un tratamiento o por lo menos el abordaje de algún profesional que te Exacto. derive a otro más específico. Exacto. Según el plan de abordaje abordaje para la prevención del suicidio en las adolescencias del 2020 del gobierno nacional, o sea, del Ministerio de Salud de la Nación, que esto es un archivo actual en este protocolo, una de las principales barreras es esta, el tabú, que no se hable. Y cuando no se habla, por eso no llega a la consulta. Claro. Es como que es una especie de filtro. Claro. Que detiene. Eso, un autofiltro, pero también es, además de un autofiltro, un filtro comunitario. Porque a veces se evita hablar estos temas. A veces no se hablan, ¿no? Al interior de la familia o con amigos, como hablábamos aquella vez. La dificultad de hablar de estos temas. Sí, o por ahí te lo dan de, ay, no seas mala onda, o no. Y no, justamente. Claro. Es tratar de que siempre se puedan generar espacios en los que uno pueda, desde la informalidad de un grupo de Total, amigos, claro. a que después ese sea justamente el puntapié para decir, bueno, listo, ahora puedo ir con esto a una consulta, puedo saber Sí, qué me pasa, puedo entender un poco. Porque también, viste, que el otro lado te dicen, che, ¿Está bien? no, Claro, pero claro. como que es una realidad. Me parece que cuando se plantean, no sé, situaciones que por ahí a alguien lo pueden estar teniendo mal, si no, vos no te enterás. Claro. O es sea, que cierto. la mayoría de la gente dice, ay, pero no, sí que. Claro, No, mucho porque diario no de hay lunes en este caso, no información. sé si también que lo diga así, pero mucho diario Claro. de lunes te llega ya. Llega tarde, Llega. como se suele decir. Exactamente. Y llega tarde por uno de estos factores, ¿no es cierto? El otro que tenemos también nosotros muy en mente y que a veces solemos trabajarlo mucho, que yo en mis clases, pero también en charlas que hemos dado de prevención contra el suicidio, es que es un acto individual. Y paradójicamente el plan de abordaje de este fenómeno justamente es no concebirlo como un acto individual. O sea, Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué? exacto, ahí va. Porque es producto de varias dimensiones, ¿no? Económicas, familiares, sociales, ¿no? Que tienen que ver con los vínculos de la persona, tanto con otros como con su proyecto de vida. Entonces, ahí hay un punto central. No es un acto individual, ¿no? Y acá aparece un poquito de la historia y que lo tomo hacia el pasar. Este fenómeno del suicidio es de ahora. ¿Es moderno? No, es viejísimo. El acto suicida es viejísimo y es un problema hace un montón de tiempo. Sí. Incluso en el medioevo, ¿no? En la etapa medieval de nuestra civilización, ¿no? Se lo consideraba como un pecado. Y había todo un problema alrededor de eso, del suicidio. Claro, te suicidabas y te ibas al infierno. Exacto, Una directamente. Una vez yo escuché, tipo,
desde los márgenes católicos, que si uno se suicidaba quedaba como en el purgatorio hasta el tiempo que vos realmente ibas a vivir, digamos. Claro, la condena era tu vida. Claro, sí, sí. Claro, bueno. Interesante Genial, igual, genial, ¿eh? muy bueno. Interesante, siempre mandando fruta, ¿verdad? Pero, ¿Por pero qué? esto nos sirve para repensar, porque en algún punto, fíjate qué importante este fenómeno, que hizo nacer la sociología. Sí. A partir del fenómeno del suicidio nace una disciplina que se llama la sociología en 1900. No, eso no sabía. 1900. Hace nada. Datazo. Datazo, con un autor, un francés Siglo XX. filósofo que se llama Émile Durkheim, conocido por historizar el suicidio. Y ahí el que hizo, historizó el suicidio. Y ahí él dijo, esto es un fenómeno que es individual pero devela la relación de la persona con la sociedad. Sí, es más, algunas culturas asiáticas tienen un inconveniente muy grande con respecto al suicidio porque, bueno, lo relacionan con perder cierto honor, digamos. Es Claro. decir, la decisión de suicidarse es a raíz de haber perdido el honor. Ahí. Por eso te digo, y entonces ahí tiene mucha relación entre la persona con la sociedad. Claro, pero Ese es el punto volviendo un poco al central. inicio de este argumento, la idea es sacar la perspectiva de que es una problemática individual y que responda a causas sociales, además de ser obviamente un acto siempre personal, porque uno es el que ejecuta, pero tiene todas unas causas sociales, ¿no? Exacto. Y que responden a diferentes dimensiones. Exacto. Y en ese punto, la psicología o el psicoanálisis más preciso, con Sigmund Freud, también en los principios del 1900, o sea, muy cercano a Durkheim, hace una pregunta. Y para que Freud siempre hace estas preguntas para que nosotros nos problematicemos. Y él dice, ¿a quién y a qué mata o asesina el que se suicida? Y a su discurso, a cómo... ¿A quién o Sí. a qué mata el que se suicida? O puede ser un discurso social, si lo Sí. pensamos de esta lectura. Se muere aquella identidad que estaba en conflicto, se muere el discurso también, digamos. Entonces ahí entra el punto, la identidad. Y ahí la identidad es lo que tenemos que caer, está conformada por nuestros vínculos, Tremendo. nuestras tremendo. relaciones. Entonces si se cuarta las relaciones y los vínculos, o si nuestras condiciones son muy vulnerables, situación económica, social, ¿no? De acceso a la salud, acceso a la De educación, desarrollo, de lo que fuera. porque se vive en contexto de violencia, de abuso, ¿sí? O porque un proyecto de vida termina Se siendo truncó, trunco o se pierde el sentido de esos proyectos, aparece este fenómeno. Entonces, esto es todo lo que delata el fenómeno del suicidio. Entonces, Y- cuando ponemos el ojo en el suicidio, hay que poner el ojo en las condiciones en las que está esa persona y en los vínculos de esa persona. Tremendo. Es un tema tan tabú, por ejemplo, te pregunto Franco, que no sé, yo lo asocio a la depresión, ¿no es cierto? ¿Puede ser o no? Como que, no por ahí a la depresión en toda su dimensión, pero Total. Claro, uno de los primeros discursos Claro. que sale a flote pareciera ese, Lo arraigado a eso. Primer mito. primer mito. Ese es el primer mito. Primero. ¿No siempre? No siempre. Fíjense, todo esto está en la página del Gobierno de la Nación, el Ministerio de la Salud, que es como una cosa, una suerte de orientador para nosotros en nuestra práctica profesional, ¿no es cierto? Entonces, el primer mito, no debe asociarse el suicidio o el intento de suicidio a acciones de cobardía o valentía, dice. ¿Viste? Se suele decir que valiente Qué o que valiente. cobarde. Qué valiente se puso fin. Eso. Qué valiente se puso fin. Tampoco a un hecho O ni qué romántico ni heroico. Claro. Fíjense, ahí a veces que eso, nosotros solemos decir eso, ¿no? Sí. Claro, yo siempre como que asocié eso, digamos, tipo, porque hay que estar muy decidido para hacerlo. Entonces es como, en ese sentido, no sé si valiente sería la palabra, pero hay que estar como muy fuerte y muy, no sé, como... ¿Qué hay de verdad en que son lapsus? Es Bueno, como un ese es momento- otro. No es un momento de impulso. Ok. No es un momento de impulso. Tenemos que pensar nosotros en qué condiciones está la vida de una persona que decide que quitarse la vida sea una posibilidad. Es Claro. algo muy complejo. ¿En qué Claro, condiciones es está esa disruptivo. ropa que... Radical. ¿Qué significaba vivir como para dejar de hacer eso? Claro. Como para Exacto. dejarlo. Claro, ¿cuál era su Dejo. concepto de...? Dejo esto. Pero es cierto lo que plantea el Pola, que de hecho tiene esas dos lecturas más primarias, digamos. La valentía, como dice por ahí, entonces, de animarse a hacerlo, digamos, o esa valentía que supone ejecutar eso. Y también la cobardía, que cuando la contracara es la cobardía de decir, viste, no se animó a seguir viviendo. O también está la lectura a veces del dolor de los demás. Digo, los discursos más Lo que uno escucha cuando... comunes, ¿viste? Sí. Sí.
son ellos, ¿viste? No, que no pensó en los otros, en la familia, Claro, etcétera. aparte el Ahí también, enojo. ¿viste? Está una especie de culpabilización también ahí. Egoísta. Egoísta. ¿no? Pero Claro, también. El alrededor tampoco pensó en esa persona para poder ayudarla. Esa es la clave, que empezamos ahí a pensarlo así. Ese es el punto. Claro, si lo invertís, capaz puede ser esa lógica. Ese es el punto. Ahí empezamos a pensar en la relación que tiene ese individuo con la sociedad, que es lo fundamental para empezar a comprender esta problemática. El otro punto es que puede darse en un proceso depresivo o no. Claro. No necesariamente. Claro. Entonces, Entonces, como decía Maite, no es impulsivo tampoco. no es impulsivo. Hay que entenderlo como una forma de sufrimiento y no como un diagnóstico. Chan, tremendo. No responde a diagnósticos, no responde ni a depresión, ni a esquizofrenia, ¿no? Ni a consumo problemático de sustancias. No siempre. Puede darse, O puede ser ¿Cómo una de no? las No, causas. no es capaz. no es un trastorno específico. no, Digamos, es, no un- está- no es un trastorno, no es un exacto, trastorno específico, claro. de ningún tipo. Sino es una forma de sufrimiento en donde aparece la resolución de un conflicto, quitarse la vida. La Claro. forma de resolverlo, quitarse la vida. Tremendo. Aparece esa posibilidad. Entonces, ese es el otro punto que hay que desmitificar. ¿Sucede con depresión o se le asocia a depresión? No necesariamente. ¿Puede estar asociado o acompañado a un proceso depresivo? Sí, pero no siempre se dan todos los casos. El segundo, ahí tocamos dos. Vamos Sí. al tercero. La persona que se suicida no desea morir, dice. Tremendo, tremendo. No, Ese desea morir. no desea morir. No, entendiendo como al deseo a una fuerza de vida, ¿no? Calculo. Exacto. Ese es un punto también. O que quiere llamar la atención. A veces dice, ¿no? El que se intenta quiere llamar la atención. O el que avisa, No lo hace. No Es cruel, lo hace. Es cruel esa. Llamar la atención es cruel, ¿eh? No, es cruel. Pero es fuerte. Y las del perro, es la del perro que ladra no muerde, ¿viste? Sí, sí, no. Tiene esa- El que está seguro lo hace, ¿viste? Ah, Claro. hemos escuchado, hemos Porque, escuchado. claro, porque No avisa. tipo, el que No avisa, la suerte. quiere realmente siempre, o sea, eso se dice, ¿no? Claro. El que quiere realmente lo hace, no es que lo intenta o por esta cosa de llamar la atención, ¿no? Ujú. Entonces, ahí está el punto. El que lo dice no lo hace, mentira. Hay sobrados casos y en alto porcentaje en donde quien tiene la idea de suicidarse o comete el acto, a veces lo comunica. Y lo comunica a veces en varias ocasiones a diferentes personas. Entonces, Y hay que si hacer- se comunica, pum, ¿qué hay que hacer? Charlar. Claro, actuar. Sentarse y hablar. Claro, Pero sería como el indicador más Claro, directo. bueno, ahí me interesan dos cuestiones ahí. La posición nuestra, digamos, decir, asumiendo nosotros una posición de que estamos por fuera de eso, o sea, ¿qué podríamos hacer nosotros para aportar a prevenir la situación? Esa sería una. Ujú. Y la otra de si la persona, la comunicación que tiene a veces no es directa. ¿Qué quiero decir? Por ahí la comunica de manera... Claro, ¿cuáles son? Digo, hay casos donde se comunica de manera lineal, seguro que sí, y hay casos que capaz la comunicación No, es... no lo dice de manera literal, pero por ahí plantea Claro, algo claro. que puede que llevarlo uno puede a llegar eso. a pensarlo o... Bueno, pero por que eso- capaz uno no interpreta, perdón, a Hay, eso voy. hay ¿Cuál es? escuchadores ¿Cuál es? profesionales igual. Ahí. Claro, ¿cuál es el checklist de alerta? Bueno, ahí vamos a entrar en eso antes de, con los checklists, antes de terminar los tabúes, porque ahí se incorporamos el otro tabú que es el de hablar del suicidio incentiva al acto. Claro. Ujú. Ese hay otro, ¿no? Tengo muchos padres, familiares, amigos, dicen, tengo miedo de hablar de esto porque capaz esto lo Puede que motiva en más. los medios no pase, o sea, no pase un poco eso, como que no se hable tanto del tema incluso porque supuestamente puede llegar a fomentar. Claro, hay un punto en que eso puede pasar porque los medios tienen ahora una reglamentación como tratar estos temas de salud mental. Y eso es importante, algunos los cumplen, otros no. Ujú. Total. Y lo importante es empezar a quitarle este punto de trastorno, de que es un trastorno o de que es un acto individual. Claro. ¿Sí? O que tiene que ver solo con la vida de la persona y sus cuestiones más íntimas y personales. No. ¿Se entiende? Todo esto es lo que hay que empezar a desmitificar. Eso es lo que tenemos que empezar a sacar. Y el último tabú, o sea, hablarlo no motiva. Hablarlo, en realidad, lo que hace es prevenir. Y el último tabú es que es hereditario. No, bueno. Este- Pero este es muy fuerte, digamos, chicos. Es muy fuerte, pero también a veces aparece. La causa de la herencia se mete hasta en cualquier cosa. Sí. Entonces, no, claramente no. Ahora, sí, lo que se puede aprender es que quitarse la vida es una forma de resolver algo. Y eso es peligroso también. Entonces, ahí sí es un punto.
Ese es un punto. Y entonces nos metemos en el checklist Dale. con todos estos tabúes. Que el checklist sería lo que nosotros deberíamos tratar No, de... serían Las nuestros alarmas que indicadores. deberíamos haber... Las alarmas. Como, tipo los signitos de admiración, así cuando decís, tuc, Claro. acá es, Bueno, Ahí. Franco, tengo un paciente. 2 segundos antes del checklist, recuerdo que. Para la mierda. Recuerdo que el día de las masculinidades conversamos entre nosotros y nos preguntamos si alguna vez has visto llorar a un amigo, Sí. si hemos llorado en público. O sea, es decir, imagínate lo poco que es socializado esto, lo que se socializa. Adelante. Y que de hecho Maite nos hizo una especie de ejercicio, Sí, ¿se acuerdan? hicimos En vivo. como un par de de preguntas preguntas. para ver un poco cómo está parado cada uno también. Exacto. Y que si la hacemos ahora, me parece que seguimos en la misma, ¿eh? Posiblemente. Bueno, Cierto, y ahí me está el gusta. punto, porque seguimos insistiendo igual en el proceso. Seguimos insistiendo en ese proceso de cómo vincularnos en relación a estos conflictos. Tremendo. ¿No? El primero, signo de alerta, aislamiento o persistencia de alguna idea negativa. Ujú. ¿No? Condiciones desfavorables o de vulnerabilidad, en el que pueda estar alguien, ¿sí?, en algún estado tal vez de abandono personal o de una situación difícil económica, por ejemplo, puede pasar también, ¿sí? En el caso de adolescentes o niños, el acceso a la educación es muy importante, si lo tiene o no, si va a la escuela o no, si deja de ir, este es un dato primordial siempre, ¿no? En adultos mayores, aislamiento, recordemos que la etapa de los adultos mayores es la etapa evolutiva nuestra, tal vez más solitaria que tengamos. Probablemente. Ahí la alarma en ese sentido, cómo estamos con nuestros abuelos, Visitar a los Sí. abuelos, visitar a los abuelos. ¿Cómo visitar a estamos? los abuelos. Filosóficamente, el momento en la vida parece que es el de la adultez, el que está, no sé. Claro. No sé, el de los 50, el de los 40. es parte de nuestro Y adultocentrismo. claro, y después a los 60, que llega igual a las damas toda la vida, facha, no. Es decir, qué poco que hay también actividades, aparte los jubilados, por decir una palabra, ¿no? Los jubilados con los jubilados, los adultos con los adultos, como que, viste, hay poca actividad Bueno. social que nos... Por eso hay que tener en este punto tener en cuenta estas situaciones. Después, eliminar prejuicios, lo que dijimos, no es ni bueno ni malo el suicidio en sí, es una situación de sufrimiento. ¿Sí? No hay que ligarlo a una patología. Recuerden que siempre que hablamos de la muerte o de su posibilidad, al mismo tiempo estamos poniendo sobre la mesa las cuestiones de la vida. Es a raíz de Si eso, nos me imagino, preguntamos ¿no? qué es la muerte, nos preguntamos qué es la vida. Y si nos preguntamos qué es la vida, también nos preguntamos sobre ese proceso que se lleva todos los días, que es ir muriendo, por decirlo, o ir creciendo en alguna medida. Entonces, ese es un punto central. Suena difícil, pero hay que hablarlo y hay que ponerlo en la mesa. Entre estos puntos y después, ¿cómo hacerlo? Hablar de cómo nos sentimos, ¿sí? Es fundamental. Hablar de la vida y nuestros proyectos, ¿sí? Que a veces no nos sentamos. ¿Salen cosas banales? Sí, pero también cómo estamos con nuestras situaciones. Cómo estamos con nuestros vínculos, cómo estamos con nuestra familia, cómo estamos con algunos proyectos que creemos que son Claro. el sostén de lo que nosotros decimos que proyectamos o creemos que va a ser nuestro proyecto de vida, a futuro. Tremendo. Y ojalá que los oyentes estén prendidos con este tema. Sí. Y Y desde ya que- aprendidos con algo. Exacto, sí. Total. Y desde ya que puedan tener esas ganas de llegar, socializar o de incorporarse a sí mismo, socializar para escuchar a nuestros amigos. Claro. Total, ¿viste? A generar ese espacio en que, no sé, uno cuando pregunta ¿cómo estás? Que no te digan todo bien. Y vos la dejás pasar como el todo bien, ir un poco más, che, y con tal tema, o sea, interiorizarse un poco más, porque me parece que también pasa un montón, que hoy Sí. en día los vínculos, por ahí hay algunos que ya como que pareciera que se van Diluyendo. haciendo, Sí. sí. Y entonces uno, nada, también saber un poco en qué anda el otro. No Nada es de charlas solamente estériles. Si estás bien. No. Exacto. Claro, Tal nada de cual. charla estilo, nada de charla estilo. En De ese hecho, sentido, hay un jueguito que tengo, que no sé si lo vamos a hacer hoy, pero jueguito en forma de chiste, pero en el sentido de la profundidad, Ujú. que solemos hacer, por ejemplo, en las clases. Bueno, yo también trabajo en consultorio, pero ante la pregunta protocolar, ¿cómo estás?, no se puede responder ni bien ni mal. Claro. claro, Hay que decir otra cosa. Hay que contestar una Elijamos la respuesta. ¿Cómo ¿Ok? estás, Tons? Sentado. enfurecido. Enfurecido con Fer Palacios, con
Igual, digo, hago una Cansado. pregunta que en relación a lo que decías que me llamó un poco la atención. Tanto en el proceso de los adultos como el de los niños, parece estar marcado que cuando se frena la rutina, ahí hay una cuestión de alarma, ¿no? Eso me llamó un poco la atención. El niño que por algún motivo deja de ir al colegio, el adulto que por una cuestión ya más personal, quizá por su propia autonomía, deja de realizar algo y se aísla, ¿viste? Sí. O sea, eso me llamó un toque la atención. El Y aislamiento- también los adultos, digamos, los viejos, que lógicamente están ya en un proceso de más soledad, pues, inevitablemente, digamos. El aislamiento Como que- siempre es un llamado de atención. Las El aislamiento tres etapas. es un llamado de atención porque nosotros somos seres sociales, indefectiblemente. Entonces, cuando no hay comunicación, hay que por lo menos ponerle el ojo, Preguntar. hacer una pregunta, sentarse y acompañar. Hay que acordarse que sentarse y acompañar no es un interrogatorio, es conversar. Y no es un acto pasivo. Es compartir experiencias, ¿se entiende? Si el otro no habla, puedo contar yo mis experiencias también. Puedo contar yo cómo estoy. Abrir el canal Claro. de comunicación. No interrogar y no Sí, querer porque sacar si no, info. uno puede llegar a ser hasta avasallante y si encima la otra persona está ahí que le cuesta, ya Claro. bloqueó. No, tremendo. Un poco lo que proponían las chicas también, ¿no? Esa pedagogía del encuentro, decir, no vamos a entrevistarte, vamos a sentarnos a hablar y que vos me cuentes lo que consideras que me tenés que contar y generar un clima de intimidad, yo que sé si se puede. Que es Exactamente. un poco el ejercicio que tenían ellas. En fin, tenemos una herramienta que a veces no la usamos o a veces la usamos para esquivar algunas cosas, que es la palabra y la conversación. Entonces, esa herramienta hay que ponerla full. Y si la persona que está atravesando una situación de sufrimiento, entre otras cosas, no quiere acceder a cualquier atención sanitaria o de salud, y nosotros seguimos preocupados, nosotros tenemos que ir a consultar. Ah, ok. Está bueno eso, Nosotros. saber. Digamos que podría ser un canal. Exacto. Nosotros tenemos que ir a consultar y decir, Che, me hablemos- pasa esto con fulanita, un fulanito, Claro. y no sé qué hacer. O pienso que, o estoy preocupado por qué. ¿Tá? Y ahí empieza a gestarse lo que a veces no nos damos cuenta y se forma de manera inconsciente, que es una red. Ya más de una persona sabe que alguien está en determinada situación. ¿Sí? Y ahí eso también es importante. Así que bueno, esas son como Tremendo, tremendo. los ítems para tener en cuenta. El checklist alert. Exacto. Tremendo. Y estar conectado no Ítems siempre... elementales. Sí, vamos. Bien. Un fuerte aplauso. Salud elemental. Salud elemental. Algo elemental. Tremendo. Tremendo, Franco. Muy buena. Muy buena. Gracias, Mikos. Gracias. Un Muchas placer. gracias. Sí, me Muchas gracias, encantó tremenda la columna, columna, me sí. encantó. Son esos temas que lo dejan a uno atravesado con Sí. esto. Claro, Y aparte, ya. en un momento era como tipo, me quedo ahí escuchando porque es sano y de aprendizaje todo el tiempo. O sea, es como que me quedo callado para escuchar. Sí, de porque verdad sé que espero aprendo. que nuestros oyentes hayan estado súper atentos, escuchando y también un poco como tomando toda esta información Y para viendo que... si es que tienen algún tipo de alerta Sí. alrededor. Esto Tal que cual. mueva las baldosas, fundamental que mueva las baldosas, no Que como la mueva renta las que las baldosas. renueva. Y que mueva las baldosas. pregunten, si tienen alguna duda también. Ya saben, participar, preguntar. Pero ya saben que pueden acudir a un profesional Total. y llevar Bueno. un testimonio y decir, mira, tengo tal persona que me dijo esto. ¿Qué significa? Exacto. Tremendo, tremendo. Y ahí abrimos, con la columna abrimos también las preguntas, las consultas. Algunas las podremos evacuar y hablar acá, en el contexto de la radio. Claro. Y otras tal vez no. Y otras a Pero- 3764. No. Saquen un turnito. ¿verdad? No. Por ahora no. Pero Así bueno, que venga, chiques, Franco. Franco. esto fue... Bueno, te agradecemos, Franco, por estar acá. Por Gracias a venir. ustedes, gracias por En la nombre de invitación. todo el equipo, de todo Ustedes Radio, de todo Guaraguara. Te ofrecen de la producción la posibilidad de hacer una columna. Bueno, veremos con qué. Cuando con quieras, concurrencia. porque es un caballero de agenda cargada. Sí. No, vamos a estar seguramente, yo ya estoy poniendo agenda, ojo. Vamos a estar seguro, no yo necesariamente, pero se viene el mes de la salud mental. ¡Epa! Octubre. El 10 de octubre es el día y el mes va a ser extendido como esto, así que Siempre y cuando saludes, siempre bienvenido e invitado. Yo te quiero avisar nomás que los productores son exigentes. Sí, temas Epa, te tienen ahí el tiempo. triviales. 10 A ver. minutitos antes para que cierren.